yo soy Julio Juárez Gámez, investigador de la UNAM, y tengo el honor de coordinar y participar en esta mesa con distinguidas colegas de distintas partes de Latinoamérica, que van a ser, obviamente, una problematización y una referencia a estos temas puntuales, temas actuales, temas que generan una enorme discusión, un enorme pulsante debate en nuestras sociedades. Quiero que empecemos, por lo tanto, con el doctor Guillermo Orozco. El doctor Guillermo Orozco es comunicador, maestro y doctor en educación. Desde hace 3 décadas es investigador de los medios audiovisuales, sus audiencias y su educación. Actualmente es profesor y jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. Le doy, por lo tanto, la palabra al doctor Guillermo Orozco y le agradezco, por supuesto, que nos acompañe el día de hoy. Adelante, Guillermo, por favor. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto estar en una mesa redonda. Esto hace más convergente la comunicación y el intercambio, y muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Me parece oportuno iniciar esta presentación planteándome qué es lo que debemos saber las audiencias en este momento sobre la comunicación y la información que nos dan los medios masivos de comunicación. Me voy a centrar fundamentalmente en los medios masivos y en la televisión en particular, y luego voy a abordar al final una parte de algunos derechos a la comunicación como usuarios de Internet, que me parece que también ahí hay todo un camino por explorar. Como todos ustedes saben, bueno, antes de iniciar con lo que preparé, quisiera mencionar que en esto de los derechos a la comunicación, derechos humanos a la comunicación, ha habido una interpretación bastante reduccionista, diría yo, en entender que el fundamental derecho es el derecho a la libre expresión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Lo que nadie repara es que en un mundo mediático masivo, quienes pueden asumir el derecho, los únicos que pueden asumir el derecho a la libre expresión, son los dueños de los medios masivos de comunicación. Las audiencias, por más que sepamos que podemos expresarnos libremente, en esta época, antes de la llegada de los medios sociales y de nuestra participación en Internet, en el mundo digital, no podíamos hacer uso del principal derecho, que es la libertad de expresión. Esto sigue todavía a medias, porque los medios masivos de comunicación siguen estando en el mundo, seguimos siendo audiencias de esos medios, y como gran novedad en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México, se ha postulado el derecho de réplica. Bueno, ¿cómo vamos a replicar las audiencias de una telenovela hacia el emisor, en este caso México, Televisa o TV Azteca? ¿A través de qué medios? Podemos, por supuesto, llamar por teléfono. Si es que abren un sitio, podemos replicar, pero las investigaciones que hemos hecho concretamente sobre la ficción en el proyecto que yo tengo desde Guadalajara y en toda América Latina, es que los sitios que abren las emisoras para sus programas de entretenimiento, más bien lo que quieren es que la gente haga clic y diga le gustó o no le gustó, cualquier cosa, pero no hay espacio para iniciar un diálogo. O sea que el derecho de réplica es una gran utopía, qué bueno que está planteado, hay que tratar de impulsarlo como un derecho fundamental de todas las audiencias en esta sociedad entre mediática y de redes sociales, porque es la manera única que en este momento tenemos para responder y reaccionar a los mensajes de los medios masivos. Pero yo quisiera dejar esta parte e irme a una nueva generación de derechos que todo ciudadano debe saber, que son los derechos a la representación nuestra en la pantalla. Esto tiene que ver con
cómo se van a representar a las víctimas de la tragedia o de cualquier violencia. La tendencia de los medios comerciales es a presentarlos como hacer parte de un espectáculo, realmente de una situación en la cual entre más se muestra la cara y el dolor y el llanto de las víctimas, se supone que vamos a tener más audiencia que quiere ver eso. Bueno, ahí hay un derecho muy importante que es el derecho a cómo vamos a ser representados los ciudadanos en los acontecimientos que va a reportar el medio de comunicación. Otro derecho de esto, en esta misma línea, tiene que ver con el respeto a nuestra integridad como ciudadanos. Los ciudadanos somos, bueno, hombres o mujeres, hay una integridad de género que debe estar bien representada en pantalla y generalmente se abusa y quienes salen perdiendo pues son las del género femenino. Siempre el machismo domina en las telenovelas, en todos los intercambios, en la mayoría de las películas. Pero ahí hay un derecho a la integridad en nuestra representación de género. Hay, por supuesto, un derecho a la integridad de nuestra representación de raza. Siempre hay una raza dominante, los blancos, los nórdicos, los estadounidenses, europeos, en todas las series de la televisión comercial global, son los únicos inteligentes que saben que tienen posibilidad de resolver los problemas, son los que tienen capacidad para ser líderes. Los negros, pues no se diga, son seguidores. Los latinos, pues somos Latin lovers en todo caso, ¿no? Y los chinos y los orientales son desconfiables. Hay una serie de estereotipos, o sea, no podemos seguir permitiendo que haya este tipo de falta de respeto a la integridad ciudadana desde nuestro color de piel, nuestra ubicación geográfica, nuestra raza, nuestra clase social, desde nuestra identidad de género y desde nuestra situación de víctima de todos los acontecimientos que estamos viendo. Pero hay otra dimensión de los derechos que son los derechos a la recepción y que es donde yo quisiera detenerme un poco más porque creo que estos derechos a la recepción significa que si una televisora nos ofrece una telenovela, tiene que mantener su ofrecimiento en que eso es una telenovela. Pero no se vale, como se inauguró en México, una etapa en la cual la telenovela cada vez más viene siendo un espacio para naturalizar no solamente propaganda o publicidad comercial, sino propaganda política. En el año 2006, 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, de las cuales salió triunfador Felipe Calderón, estaba la telenovela La Fea Más Bella, que era copia de la colombiana Betty la Fea, y que era Angélica Vale, la actriz que hacía el papel de La Fea Más Bella. Y en esa telenovela, de repente, ya estaba terminando la telenovela, ella hizo un gran papel, se ganó el cariño de todos los televidentes mexicanos. El papel es un papel muy noble donde la belleza no solamente es física, es muchas otras cosas más, espiritual, etcétera, etcétera, y ella lo encarnó muy bien. Y entonces, con todo ese poder de convocatoria, en un capítulo ella dice, vengan a sus compañeras de trabajo, la sentó, vamos a tomar un café. Yo les quiero preguntar, ya que estamos en México en tiempo de elecciones, ¿ustedes por quién van a votar? Yo por Felipe Calderón. Imagínense esta intromisión, esta ruptura, este asedio directo que a partir de ahí se ha venido haciendo en toda la telenovela mexicana, bueno, no en toda, en muchas telenovelas en México, que significa el derecho a que lo que me prometió, el contrato de televidencia que yo hice con este canal en esta hora, era para distraerme, para llorar, sufrir, reír con la telenovela que está pasando ahí, no para que me digan por quién voy a votar. Está comprobado en la investigación internacional que
toda la programación de entretenimiento tiene mayor posibilidad de impacto en su audiencia que la programación que no es de entretenimiento, incluida la que es información, porque estamos, digamos, esperando. Estamos sintonizando el caso de la telenovela, pero también la de entretenimiento. Estamos en una situación en la cual no esperamos ni que nos den información, ni que nos digan qué tenemos que hacer, ni estamos viendo las noticias para saber cómo se está cayendo el mundo. Estamos como desprevenidos, estamos en un momento en que somos mucho más vulnerables a cualquier mensaje que venga por el canal emocional, como fue el mensaje de la fea más bella para votar por uno de los candidatos en ese momento en 2006. En esos momentos, como audiencia, somos más vulnerables y esto está comprobado científicamente y entonces hay que hacer que las televisoras, cualquiera que sea, respete esta situación de sus televidentes. No se vale aprovechar esa situación de vulnerabilidad para naturalizar en la trama de la telenovela una publicidad o un programa, una propaganda. Por otro lado, en la programación noticiosa, algo que está en la ley pero que no se ha seguido y lo hemos visto en muchísimos reportes, se supone que cuando alguien contrata una entrevista, y esto está comprobado, que varios políticos mexicanos han contratado a Televisa y TV Azteca para que los entrevisten, como si ellos tuvieran una gran noticia. Y lo que están haciendo es simplemente propaganda política. Nos quieren decir qué piensan de ciertas situaciones y entonces encuentran en el género noticioso la oportunidad para no salir como haciendo propaganda política, sino como que son entrevistados porque tienen algo muy importante que decir como gran noticia. Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado con hacer que, está bien, tienen derecho, pueden comprar espacio en cualquier medio de comunicación, pero el medio de comunicación tiene que decir a su audiencia que ese espacio es comprado. Es como las inserciones pagadas en el periódico impreso, que se le pone un cuadro, un recuadro, y uno sabe que eso, bueno, pues alguien pagó porque ahí se diera esa información. Entonces, en atención al tiempo, quisiera pasar a los nuevos derechos en las redes sociales, que me parece que es algo en lo cual tenemos que también tener una alfabetización. Está el derecho al pleno acceso digital. Yo creo que un Estado debe de garantizar que toda su población tenga acceso a lo digital. No podemos seguir lamentándonos de que tenemos brechas, tenemos que hacer algo, hay que la conciencia traducirla en un reclamo ciudadano para eliminar las brechas al acceso tecnológico. Eso es un bien público que el Estado debiera garantizar. Y eso lo tenemos que saber como un principio a lo cual todos tenemos derecho. El otro es el derecho a no ser bloqueados en nuestras búsquedas. Algo que ha estado un poco en discusión con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, pero tenemos que tener la plena certeza como ciudadanos de que si contratamos el servicio de Internet o si hay Internet en áreas públicas gratuito, nadie tiene el derecho a decir hoy no mando Internet por lo que sea, por la razón que sea. Tenemos que tener, nadie nos puede bloquear el acceso a lo digital. El otro derecho es el derecho a no ser infiltrados. Esto está pasando mucho. El otro día el noticiero Carmen Aristegui mostró cómo hay muchos tweets. Cuando empieza un tweet, hay compañías, se contrata a compañías para que viralicen otro tipo de tweets y entonces entren en competencia con los tweets naturales a los que tenemos derecho de enviar y recibir. Entonces, este es otro derecho que hay que formular, porque estos derechos no están formulados en ninguna carta magna ni están en la reforma. Es el derecho a no ser infiltrados en redes sociales, el derecho a no ser vigilados. Esto es una situación que ya la mencionaba hoy el ponente Tornero. Bueno, entre más estemos en la comunicación
más control hay sobre lo que estamos diciendo. Nos exponemos a que haya más control. Entonces, esto la UNESCO está atendiendo. Yo estoy con la Cátedra de Alfabetización en Guadalajara, participando en este momento en la recogida de datos sobre, se está contemplando en los currícula de alfabetización mediática en el mundo, el caso que a mí me toca es México y América Latina Hispana, se está contemplando el derecho a la privacidad y cómo defenderse del acoso, del bullying, de la invitación a ver pornografía, de la invitación a encontrarse en algún otro sitio para utilizar a niños y adolescentes, ya sea para hacer pornografía o para vender droga al menudeo. Por otro lado, bueno, pues el derecho al olvido, que aquí nos suena como algo muy raro, muy difícil de entender, pero que en España y en otros países es muy importante. Después de que circula mucha información sobre un caso, sobre quien sea, tenemos derecho a que se borre. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se sube a la nube. Lo que está en la nube, bueno, pues ahí está, pero hay que poder en algún momento decir, yo quiero retirar eso, y tener el derecho a que uno le garantice Google o cualquier navegador que le puede retirar la información. Bueno, yo creo que esto es apenas una primera introducción a lo que yo espero que muchos nos sumemos, que es a la definición exacta de los derechos que tenemos como interlocutores o como audiencias de los medios masivos, para que se incluya en cualquier currículum de alfabetización mediática e informacional. Creo que no, esto obviamente no son contenidos específicos, sino que son elementos a los cuales tenemos que dar especial atención, porque ahí es donde se están violando nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanos en comunicación, y que esto es como algo que es muy importante y que no hemos tenido en cuenta y que hay que incluir en los planes de estudio de cualquier curso de alfabetización mediática e informacional. Y bueno, simplemente algo muy concreto que ya no hay tiempo ahora es quien quiera continuar con un aterrizaje a un caso concreto, puede ver la columna que yo escribí en la revista Zócalo de este mes que está circulando de diciembre sobre cómo han sido violados los derechos de las audiencias con la información que los grandes consorcios televisivos han estado dando sobre Ayotzinapa. O sea, hay un análisis de cómo, en qué momento han violado incluso lo que está en la Constitución de la nueva ley de la reforma a las telecomunicaciones. Entonces, quien quiera seguir con esta discusión, bueno, pues podrá ver eso y ahí hay un correo electrónico para seguir comentando. Muchas gracias por su atención. Aprovecho esa coincidencia temática para presentar a nuestra siguiente expositora. Ella es Audrey Matura Shepherd, is a graduate of the University of the West Indies, University of Guyana, and Norman Manley Law School in Jamaica. She is an attorney at law and a community activist who uses law, community work, and media to address issues of social justice and human rights in Belize. She began her career as a journalist working in radio, television, and print. Trabajando en She radio y remained involved in her televisión. media work despite her change in career by Sin doing a embargo, weekly se ha television involucrado show, en Power otras of cuestiones Attorney, como and many other Power of radio and Attorney, que es un television programa shows on legal televisivo. issues. También Likewise, está she has a weekly newspaper relacionada column, Right to con, the Point, también tiene in una the Amanda columna newspaper, which is con La circulated Amanda, que es, in major US es cities un where periódico. Belizeans reside. Adelante, por favor, Audrey, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por darme la bienvenida. Primero que nada, voy a dar algunas semblanzas sobre lo que he estado haciendo, porque quiero mostrarles cómo funciona el pensamiento crítico en la democracia y en el uso de los medios. También los programas de sanitización, cómo es que las personas mantienen sus trabajos, y también cómo tenemos la parte de la Constitución.
Todo el mundo sabe que para que exista una democracia debe haber un gobierno de la gente, para la gente y de la gente. Así que este equipo, lo que estamos discutiendo aquí es una cuestión ideal. En 2010, se les dieron contratos de las compañías petroleras. Estos contratos se habían firmado desde 2004, pero no había conocimiento de ello. Es importante para nosotros cuando el 4% de nuestra economía se basa en el turismo y ese turismo se basa en este contrato. Así que si vamos a arriesgar este 24% de la economía, pues la gente tiene que saberlo. Cuando iniciamos este proyecto en 2010, el primer ministro dijo que no pondría, bueno, más bien que harían una moratoria para hacer una discusión. Porque las ONGs decían, bueno, vamos a discutir y después decidiremos qué hacer. Así que iniciamos una campaña, una muy efectiva, por cierto. Y para el 2013, aunque no lo crean, ganamos esa campaña y ese mapa muestra que todos esos contratos se eliminaron. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, tomamos las calles y de hecho educamos a la gente diariamente. Cuando teníamos celebraciones de la independencia, en fin, cualquier situación en la que hubiera mucha gente involucrada, y decidimos que tendríamos un referéndum basado en los cabilderos. Por lo tanto, hicimos que la gente firmara una petición. Recolectamos más del 10% en términos de porcentaje de voto de la población, porque si tenemos un 10%, entonces con ese 10% ya podíamos pedirle al gobierno que hiciera un referéndum. Así que enviamos estas firmas al gobierno general. Siguiente diapositiva. Le entregamos, siguiente diapositiva, y aunque no lo crean, en un mes consideraron que esas firmas no eran válidas. Sin embargo, no nos dimos por vencidos. Decidimos que haríamos 3 cosas. Primero, hicimos una encuesta para ver qué es lo que la gente realmente quería, y eso nos mostró que el 96% de la gente estaba en contra de esos contratos. Lo que hicimos después es un referéndum con la gente, no a través de la ley, sino a la gente, preguntándoles en el día a día qué es lo que querían. Y logramos que mucha gente de todos niveles de vida se acercaran a nosotros y nos ayudaran. 20% de esta población vino a votar y de ellos el 90% dijeron que no querían esos contratos. Lo siguiente que hicimos es que llevamos al gobierno a la corte diciendo que esos contratos no eran legales y ganamos el caso. Basados en esto, pudimos eliminar estos contratos. Por supuesto que el gobierno dijo que iba a apelar esa decisión y aún delante de la corte. Así que para abril 16 de 2013 resultó ser un día histórico para nosotros. Y esas son las buenas noticias de que ganamos en una corte. Bueno, seguimos con las diapositivas. Estas son solamente las decisiones que se tomaron de que los contratos no eran válidos y que no iban a tener efecto. El siguiente caso y la siguiente situación de la que les voy a hablar
es de que, bueno, en agosto de este año, 41 trabajadores de salud no recibieron su salario porque la compañía simplemente decidió que no les iba a pagar. Así que obviamente se enojaron, tomaron las calles y dijeron que debe haber una licencia para poder, para poder protestar y poder recibir su pago. Finalmente estas personas terminaron en prisión porque no tenían esta licencia, pero sabíamos que estas personas no podían estar ahí, así que decidimos utilizar nuevamente los medios para atraer la atención. Empezamos a tomar fotos de la gente en la prisión, que es generalmente lo que sucede cuando entramos con cámaras. Las pusimos en Facebook, en las redes sociales, e incluso logramos que algunos de ellos fueran entrevistados ahí mismo. Se les imputaron algunos cargos criminales. Siguiente diapositiva. Pero decidimos que cada día llevaríamos a la gente de las noticias, a la gente de los medios, y el primer ministro tuvo que intervenir porque era una cuestión verdaderamente ridícula para su gobierno, y dijo que iban a eliminar los cargos, incluso los tickets civiles que habían recibido por su comportamiento. Desde ese momento, estos trabajadores son parte de un sindicato. Ellos también ahora son parte de mi sindicato, y la razón por la que siguieron en este grupo es porque para enero de 2015 se convertirían en empleados ya de la ciudad y no de la compañía, debido a que esta compañía se negó a darles un contrato. No sabemos exactamente cómo va a funcionar esto, pero por lo menos ya no tienen cargos criminales en su contra. Y el último escenario que voy a mostrarles es que en 2011 el gobierno trató de cambiar la Constitución para hacer dos cosas importantes. En ese cambio que se quiso hacer a la Constitución, lo que sucede es que si quieren cambiar la Constitución y ustedes no están contentos con ese cambio, entonces pueden hacer una apelación en la corte. Siempre se puede ir a la corte para decir que no estás de acuerdo, que eso está mal. Lo segundo que quisiéramos hacer o que queríamos hacer es que si se sospecha que eres un criminal, que cometiste un crimen y que eres sujeto de detención, de tal forma que pueden tenerte, ¿no? Actualmente estas personas pueden detenerte y mantenerte en una cárcel incluso si no han probado que eres un criminal. En ese caso hay una serie de violaciones a la Constitución precisamente porque no hay un conocimiento de la ley. Lo que hicimos es hacer esta información disponible. Los legisladores los invitamos para que asistieran a diversos foros y escuelas a dar algunas pláticas, y de manera efectiva logramos eliminar ese cambio a la Constitución diciendo que era inconstitucional. Les muestro estos tres escenarios porque en estas tres situaciones los ciudadanos participaron de manera distinta. En el primer caso, tuvimos que educarnos utilizando los medios sociales o las redes sociales y los medios tradicionales. En el segundo, la gente no tenía la suficiente educación, sin embargo utilizamos los medios para mostrar simpatía, ¿no?, por esta gente e iniciar una conversación diferente, un tipo de comunicación distinto. Pero en la tercera situación, la población, incluso la gente educada o la gente que tenía acceso a la educación, no conocían realmente el tema, y por esa razón gente experta como los abogados tuvieron que intervenir. Otra de las razones por las que logramos que la gente participara es porque tenemos un acceso muy sencillo en los medios. Queríamos asegurarnos que los diferentes medios como los periódicos estuvieran involucrados, y también asegurarnos de que les proveyéramos la información crítica, información válida, no propaganda, sino información que realmente les ayudara a tomar decisiones.
Basados en esto, podemos decir que somos o que tuvimos una campaña exitosa. Claro que eso significa que tiene que haber una organización, alguien tiene que hacer algunos sacrificios y alguien tiene que poder liderar estos esfuerzos. En el caso de los contratos tuvimos la ayuda de algunas ONGs. En el caso de los trabajadores, fue trabajo voluntario que yo tuve que hacer como abogada. Y en el caso del noveno cambio a la Constitución, pues también fue un trabajo voluntario. Yo vivo en un país democrático, sin embargo, hay cosas que no suceden si no hay dinero de por medio. Tenemos la ventaja de que tenemos medios que son muy accesibles. Si ustedes tienen un problema, podrían incluso hablar al programa de radio que tenemos y ejercer presión. Desgraciadamente, el gobierno no tiene un programa de radio, ¿no? Tal cual. Sin embargo, tenemos cierto poder, que es poder proveer cierta propaganda a través de los medios independientes y no depender tanto del sector público. Así que si el sector público, porque si el sector público tiene miedo, no va a apoyar algunos programas. Bueno, voy a tratar de acortar esto un poco y solo decir, ¿cuáles son algunos de los retos que tenemos? Me parece que son algunos similares a los que tienen ustedes. El 10% de la población tiene acceso a las computadoras, ya ni siquiera a Internet, solamente computadoras, y solo el 5% de ellos tiene acceso a Internet. Por eso es que en algunas instancias tenemos que hacer campañas casa por casa. Y otros de los problemas que tenemos es que, como dije, los partidos políticos están controlando los medios, sin embargo no controlan Facebook. Otro problema que tenemos es que en el sistema de educación no nos enseñan lo suficiente sobre nuestros derechos y nuestros derechos constitucionales, así que sabemos muy poco. Sin embargo, tenemos esta nueva tecnología a través de la cual podemos ayudarles a que aprendan mucho más de lo que aprenden en las aulas. Otros de los retos que tenemos es que hay grupos minoritarios que no hablan no hablan inglés, ni siquiera español. Entonces hay que crear contenidos en esos idiomas. Algunas de las soluciones podrían ser, o que podemos poner en las agendas, es que tenemos que tener acceso, como dijo el doctor, asegurarnos de que sea un derecho el acceso libre al Internet, para que no tengamos que tener necesariamente una computadora, sino a través de un teléfono, que esto sea disponible en todas las escuelas, en los sitios públicos, que puedan ir a la librería o a la biblioteca, un parque, cualquier sitio público. Tenemos que repensar nuestro sistema educativo, porque este no se adecúa a las necesidades que tenemos ahora. Tenemos que eliminar que es una ofensa criminal ir a reunir información, porque saben, la falta de o el hecho de que nos prohíban reunirnos atenta contra nuestros derechos humanos. El siguiente punto es que tenemos que involucrar a la gente. La ciudadanía tiene que involucrarse, necesitan saber cuál es el problema y moverse juntos para resolverlo. Y mi última diapositiva, si somos ignorantes, eso le da poder a la gente en la autoridad. Nuestro objetivo, sin importar qué país, es cómo los ciudadanos nos damos cuenta o cómo podemos participar en esta gobernanza. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos participar activamente para que ellos tomen la responsabilidad que tienen como gente que tiene el poder? Es decir, el poder no solamente está en aquellos que están por encima de nosotros, sino nosotros como ciudadanos también tenemos poder. He estado viendo lo que sucede en México, lo de los estudiantes. Muchas veces, a través de estos medios es como podemos hacer valer nuestra voz. Gracias. Gracias a Audrey Matura por esta presentación. Doy ahora la palabra al maestro Jorge Dacuña. Él viene de Sao Paulo,
Voy a leer brevemente su currículum, extenso por supuesto, por su larga trayectoria con el tema de los medios públicos. Él es abogado, periodista y escritor, ejerció diversas actividades públicas, entre ellas ha sido secretario de Estado de Comunicaciones del gobierno de Franco Montoro, secretario de Estado de Cultura del gobierno de Montoro en el estado de Sao Paulo y presidente de la Fundación Casper Libero, TV, radio, periódico y Facultad de Comunicación, entre otras. En 1995 recibió de la UNESCO el Prix Camera por la mayor contribución mundial en comunicación periodística de televisión. Actualmente, él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI, institución que tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la información y la comunicación. Jorge, por favor, tienes la palabra y gracias por acompañarnos el día de hoy. En los últimos años ando peregrinando por esta América Latina y me di cuenta de la grandeza del hombre y de la pobreza de la comunicación. Porque miramos de un lado al Atlántico, de otro lado miramos al Pacífico y aquí miramos mucho a los Estados Unidos, en vez de mirarnos a nosotros mismos, de conocernos un poco nuestra propia naturaleza. Yo cuando estoy aquí, yo pienso que soy poéticamente sevillano y arqueológicamente freudiano. ¿Por qué? Porque México es una grande madre. Porque tuve dos herencias, una herencia colonizadora y una herencia de un pueblo cultivado en el pasado. Esa herencia nos ha dado una condición para México de ser una especie de madre de toda Latinoamérica. Pero hay que asumir ese conocimiento de sí mismo, que es condición de la discusión, de comunicación, de audiencias, de todo eso. Yo estaba hace unos días o unas semanas en Puebla. El gobernador, creo que fue el gobernador, nos preguntó, ¿cuál es el propósito de la televisión pública? Yo pienso el propósito de la comunicación electrónica de masa, en fin, ¿qué hacemos? Ellos saben dónde descubrir la respuesta. En la pared de los muros del Museo de Antropología. Una poesía tirada de Popol Vuh. Que aclare, que amanezca en el cielo, en la tierra. No habrá gloria ni grandeza hasta que el hombre encuentre la criatura humana, el hombre formado. Eso, señores, es una revelación que todos los cursos universitarios que yo hice no me dieron. La idea que toda nuestra responsabilidad es esa, el hombre formado. Si la televisión proporciona eso, es una televisión pública que debe honorarse. Si no hace eso, no hace nada. Entonces vino una idea también en el Consejo de la Televisión Cultura de São Paulo de hacer, ¿cuál es nuestra misión? Hacer así gramaticalmente. La misión de la televisión pública, escribimos en nuestros estatutos, es la formación crítica del telespectador para el ejercicio de la ciudadanía. Formación crítica no quiere decir que vamos a pasar a criticar todo el mundo todo el tiempo. La formación crítica quiere decir vamos a tener comprensión de las cosas. Ser crítico es tener comprensión, no es tener un ímpetu de paro
enfrente a un edificio público. Entonces, y para el ejercicio de la ciudadanía, quiere decir que el telespectador es un ser en movimiento, no es un número de audiencia. Audiencia para mí es la persona humana del telespectador. Eso, ciudadano que debe por su cuenta y con la ayuda de todos transformarse en un ciudadano. Esas cuestiones para mí son más importantes que la tecnología. ¿Por qué? La tecnología es una fatalidad. La tecnología viene más cedo, más tarde. Todas las exigencias de tecnología, la política, el mercado, el mundo mismo, la evolución, se encarga de darlas. Lo importante es qué hacer con esa tecnología. Es reducirla a su papel, que es de herramienta. ¿Herramienta de qué? Herramienta de transmisión de contenidos, de conocimientos. Eso es que para mí la tecnología. No doy tanta importancia a la mitología tecnológica. Doy importancia a aquello como una herramienta como una carroza, un camión, una cosa como esa, que nos lleva de acá para allá. Y la cosa no es tan complicada. Yo pienso que en la TV pública muchas veces queremos hacer muchas cosas, queremos abranger todo y todo. No es necesario. Basta dos cosas: sermos informativos y sermos creativos. La programación se resume a eso: información y creatividad. Lo que quiere decir hacer periodismo público en la televisión y hacer cultura creativa en la televisión. Esa cultura creativa, esa información de televisión, hoy es el problema más serio del mundo. Y usted ya lo dijiste con mucha propiedad. La televisión comercial, privada, hoy, lo que hace, el espectáculo de la noticia. Y nosotros tenemos que hacer la comprensión de los acontecimientos. Es muy diverso. El espectáculo está ahí. Son detalles anacrónicos, perversos de la realidad. La comprensión es un ejercicio intelectual que debe ser del reporter, del editor y del espectador. El espectador tiene que crear, a partir de la dignidad de la información, su propia concepción del acontecimiento. Y no es lo que hace esa televisión de entretenimiento. Yo oí por 30 años que la naturaleza de la televisión es entretenimiento. Yo nego, yo me recuso a aceptar eso. Entretenimiento es despistamiento. La naturaleza de la televisión pública es el conocimiento. Es claro que el conocimiento, que la vida, que las informaciones no son aburridas. ¿Qué historia es esa de decir que conocer es aborrecerse? Pregunte a Platón si vivía aburrido. Yo creo que nunca estuve aburrido. Ni Sócrates, que se suicidó, vivía aburrido. Se suicidó por conciencia política. ¿Qué historia es esa de creer que el hombre no puede ser aburrido? El hombre, conocer una buena información da felicidad. No es aburrido para una crianza, nosotros tenemos una programación para niños muy rica en la TV Cultura de São Paulo, Ratimbum y otras invenciones. Lo que la crianza, el niño quiere, es que una abuela cuente historias. Y contar historias no deja a nadie infeliz, aburrido. Contar historias es todo lo que un niño quiere. Y la televisión puede contar historias para niños y hoy para adultos.
cómo contar esa historia de los 43 muertos. No sabemos nada. En Brasil tuvimos un espectáculo ridículo, unas informaciones ridículas. Yo que quiero saber es por qué estamos aquí vivos y ellos están muertos. ¿Por qué un agente público pide ayuda para grupos de narcotráfico, para impedir que gentes comparezcan a un acto cívico? ¿Qué país es eso? ¿Qué estado es eso? Todo lo queremos saber, la comprensión de los acontecimientos. Eso es lo que digo, la información en televisión. Después, la creatividad en televisión. La creatividad es lo que podríamos decir la cultura en la televisión. La cultura artística, la cultura gastronómica, la cultura esportiva, la cultura en todos sus matices que son muy ricas para la vida humana. ¿Cuál es la diferencia entre ese espíritu de cultura y de las televisiones privadas comerciales? Es que las televisiones privadas comerciales prefieren ocuparse de la divulgación de los productos consagrados en el universo comercial del arte. Y nosotros tenemos que divulgar los productos consagrados por el valor y no por la consagración del mercado. Eso resume que toda nuestra cultura es una cultura equidistante del mercado o del poder. Tenemos que construir una información cultural en las televisiones, que no digo independientes, la palabra es muy fuerte, pero autónoma, que no sea viciada por el mercado, ni tampoco por el poder, que usted describía una televisión que usa la telenovela para ser un candidato, hijo de la heroína o abuelo de la heroína. Eso es ridículo y yo estoy cansado de eso. El telespectador es víctima de su propia curiosidad y tenemos que ayudarlo a ser cómplice de su propia inteligencia. Son cosas simples. Ven qué cosas simples. Hacer un buen periodismo en televisión y hacer cultura en televisión. Entonces usted puede me preguntar, ¿y la educación? La educación no se hace en televisión abierta. Educación se hace en canales de educación. Y hoy la tecnología permite que se haga con la multiprogramación, que haya programas de educación propiamente dichas, ¿no? Ahora, y la educación en ese noticiero, en esa cultura. Yo creo que eso puede ser, yo no sé si en castellano existe esa palabra, es que ya me indagué una vuelta. La educación en la televisión es pervasiva. Lo que quiere decir, todo tiene que ser educación. Cada información periodística tiene un contenido educativo. Cada programación cultural tiene y debe ser educativa. Cada programa para niños tiene que ser educativo. No aquellas espadas luminosas que fieren la retina de los niños, pero tiene que ser educativa en los conceptos, en las cosas. Entonces puede tener una programación infantil educativa. Esa educación es pervasiva. Todas las gentes que trabajan en una televisión tienen obligación de ser un poquito inteligente. No hay, sin cultura, usted puede hacer un reporter. Nunca fará un periodista. Y esa cultura tiene que impregnar cada cosa, cada momento, cada programa. Es verdad, la única cosa difícil, que es más fácil la evolución tecnológica que la evolución mental. Los contenidos son las cosas más difíciles de se producir en la televisión.
que cambien todas las pantallas, que sea una pantalla pequeñita de un celular. Por ejemplo, usted se va a hacer la noticia de un crimen, es diferente que usted, cuando estás en la televisión de su casa, con la familia, todo, que cuando estás en la soledad de un metro con un pequeño celular. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar el ritmo y todo eso, y producir para las tres pantallas. Eso exige lenguaje, exige inteligencia, eso que yo llamo contenido. El contenido, en ese sentido, es la base de la audiencia, es la base de la libertad, es la base de la interactividad, es todo lo que podemos lograr con una televisión pública y dar nuestra modesta respuesta como nos ha dado Popol Vuh al gobernador de Puebla, el hombre formado. Gracias. Voy a darle la palabra ahora a Paz Peña. Paz Peña Ochoa es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y candidata a Magíster en Género y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como directora de incidencia en la Organización Latinoamericana de Derechos Digitales, con más de 6 años de experiencia en comunicaciones estratégicas para organizaciones civiles relacionadas con derechos humanos y tecnologías. Paz ha liderado diversas campañas locales y regionales que buscan producir cambios políticos a través de la democratización de la información en Internet. Asimismo, entre sus líneas de trabajo se incluye los efectos de las tecnologías en el ejercicio de la libertad de expresión. Paz Peña, bienvenida y muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, 2 aclaraciones al principio. Yo soy chilena, haré un esfuerzo sobrehumano para hablar en español o castellano, mejor dicho, así que si no me entienden mucho o me apresuro a los chilenos, me tienen que decir tranquila. Lo segundo también es aclarar un poco desde dónde vengo yo y cuál es la perspectiva que vengo a poner en la mesa, que por lo demás está muy conectada con las exposiciones anteriores. Pero básicamente decirles que nosotros, ONG Derechos Digitales, no vienen precisamente del mundo, ¿no?, de la alfabetización comunicacional e informacional, precisamente, ni tampoco venimos del mundo de la educación necesariamente. Nosotros somos una ONG que trabaja básicamente temas de derechos humanos que se cruzan con la tecnología en general y en particular con Internet. Cuando nos invitaron a venir acá, nos gustó mucho abordar una pregunta que nos hacían al principio, ¿no? Y era si Internet particularmente había logrado provocar una mejoría en nuestras democracias, ¿no? Esta participación de la gente en Internet, si tenía un equivalente en una mejora de la democracia, y desde ahí esta presentación que tenemos va a comenzar. Siguiente slide, por favor. Nosotros, desde Derechos Digitales, no tenemos dudas de que Internet es una plataforma para la libertad de expresión. Y lo es no porque solamente nosotros, los ciudadanos, y los no ciudadanos también, por cierto, nos expresemos allí, sino que en su estructura, en sus tubos, en la misma forma, en su diseño técnico, está imbricada, está relacionada a la posibilidad de libertad de expresión. Internet, hay que recordar que es una plataforma descentralizada. Por eso le llamamos la red de redes. Y por eso es tan difícil, por ejemplo, controlar los contenidos que hay en la red. Y por eso los estados muchas veces se sienten muy frustrados con las comunicaciones que están en Internet, porque no hay forma muy fácil, no es imposible, pero es muy difícil controlar Internet, porque es una red de redes, no es centralizada. Es una forma de arquitectura que permite la libertad de expresión. Pero además, Internet, no hay que olvidar que tiene un principio fundamental que hoy, por lo demás, está sumamente amenazado, que es la neutralidad. Internet trata todos los paquetes de información de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que
ustedes van a encontrar en Internet o en una web la misma información, va a ser tratada de la misma manera que si un millonario hace una página web a un ciudadano común que un día sábado de la noche está deprimido y escribe algo en su blog. Ambas comunicaciones van a viajar y van a tener el mismo tratamiento. Eso es la neutralidad de la red. Y eso implica efectivamente esta maravillosa posibilidad de libertad de expresión, de que alguien en Tumbuntu pueda expresarse y tener el mismo tratamiento que, qué sé yo, un diario muy, como, no sé, el New Yorker, ¿no? Como un medio tradicional con mucho poder. La siguiente slide, por favor. Si pudiéramos pensar en cómo Internet ha incidido, ¿no? en la libertad de expresión, básicamente diríamos nosotros en derechos digitales, y sin ser muy acuciosos, en tres cosas, ¿no? En la producción de contenidos, principalmente. Hoy se habla de la figura del prosumer, ¿no? Del prosumidor. En español suena un poco rara esa palabra, pero básicamente es porque hoy está difuminada, ¿no? La figura del productor y del consumidor de contenidos. Hoy todos podemos ser productores de contenidos a la vez que consumimos contenidos, ¿no? Y esa revolución se marca, ¿no? En hacer justamente esa frontera que antes era muy clara, en hacerla difusa. La segunda forma de revolución en términos de libertad de expresión en Internet es indudablemente las formas de comunicación que nos permite hoy. Hablemos, por ejemplo, de la cultura del remix, ¿no? Sí, la cultura del remix uno podría decir que ha existido históricamente, pero básicamente tiene una suerte de impulso fundamental gracias a las tecnologías digitales. Hablamos de cultura del remix por si alguien desconoce un poco de qué se trata, es ese acto muy simple de cortar y pegar pequeños pedacitos de diferentes obras y hacer una nueva obra creativa. Esa es lo que llamamos la cultura del remix. Pero también, indudablemente, hablamos de la cultura del compartir. Y eso se expresa claramente, por ejemplo, con las licencias Creative Commons, con esta lucha que ya la vamos a referir muy fuerte con respecto al copyright, con la idea de que todo lo que nos gusta lo podemos compartir, lo podemos cortar, lo podemos pagar, lo podemos difundir. Y por cierto también una tercera revolución que ha permitido fortalecer la libertad de expresión en Internet es las nuevas formas de reunión, o más bien que las nuevas formas de reunión, que nos permite formas de reunión que antes no, analógicamente no podíamos hacer. Y no solamente me refiero a que podemos claramente, y como en la exposición de Audrey quedaba muy claro, organizar una protesta, por ejemplo, ¿no? Usando Facebook, y nos podemos reunir para eso, sino que también Internet logra hacer una cosa muy bonita, ¿no? Y es que junta las afinidades, ¿no? ¿Cuántos de ustedes probablemente se han hecho nuevos amigos gracias a Internet porque han encontrado nuevas afinidades? O ¿cuántos de ustedes les gustaba, qué sé yo, un escritor y se encontraron una página de fans en Facebook y se pueden hacer fans y pueden no sentirse raros necesariamente y encontrar nuevas afinidades y por lo tanto reunirse de otras formas sin, por cierto, sufrir las barreras naturales, ¿no? De las fronteras. La siguiente slide, por favor. Siempre tenemos que hacer, por cierto, una aclaración, sobre todo cuando estamos en países de Latinoamérica, y es quiénes son los que disfrutan la libertad de expresión en Internet, no solamente en el mundo, sino en tu propio país. Este mapa, por ejemplo, muestra la suerte de conexiones que hay en Internet en todo el mundo, y las zonas más brillosas son las zonas que tienen más conexiones a Internet. Por cierto, lo interesante acá es las zonas oscuras, y donde evidentemente Latinoamérica, si bien está creciendo, se aleja mucho de lo que es esa zona tremendamente brillante como Europa, que la pueden ver ahí. Pero además, no es solamente que hacerse la pregunta del quiénes son los que gozan en términos de países, sino también en la forma local. Y ahí siempre nos tenemos que hacer la pregunta de si es el género que influye en el goce de la libertad de expresión en Internet, si es la etnia, si es la clase social o si es la edad. Generalmente son cosas cruzadas.
Internet, por lo tanto, ha permitido la difusión, ¿no?, de ciertos discursos que le vamos a llamar no hegemónicos, ¿no?, versus los discursos hegemónicos tradicionales del poder o de los grupos del poder. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque a lo que me voy a concentrar en los próximos minutos es porque si uno hace un estudio muy somero de, por ejemplo, las iniciativas legales en toda Latinoamérica que buscan cercenar el derecho de libertad de expresión en Internet, se van a llevar una sorpresa enorme. No quiero pecar de pesimista, pero yo diría que el 99,9% de las iniciativas legales en toda Latinoamérica con respecto a Internet buscan criminalizar Internet y buscan terminar con la libertad de expresión. Criminalizar Internet es algo que ha ocurrido desde hace bastantes años. La primera batalla para criminalizar los usuarios que utilizan Internet es la famosa batalla de la industria del copyright, ¿no? Y básicamente lo que hace, no me voy a referir fuertemente acá a esto, pero básicamente lo que hace es que criminaliza acciones diarias que nosotros tenemos en Internet, como por ejemplo el compartir. Como por ejemplo, compartir, por ejemplo, una obra sin ni siquiera tener ganancias económicas por eso, solo por compartir. O por ejemplo, ustedes cuando ponen una foto, por ejemplo, ¿no?, cualquier foto en Facebook y sea una foto que no tienen los derechos, eso, por ejemplo, la cultura, o sea, la batalla de la industria del copyright dice que está mal, digamos, porque el copyright básicamente no está teniendo una adaptación al mundo digital. Y las últimas batallas que buscan criminalizar los actos en Internet son la batalla contra la libertad de expresión, que es la que quiero revisar ahora. La siguiente slide. Haciendo un somero análisis, y voy a tomar algunos países para que vean un poco con respecto a cómo algunas iniciativas legales buscan básicamente criminalizar la libertad de expresión. Empecemos por Chile porque es el ejemplo que mejor conozco, pero por ejemplo en Chile no solamente hubo un caso hace muy poco, sino que ahora hay un proyecto de ley que busca la persecución de la parodia por parte de autoridades y otros círculos de poder. Hace algún tiempo el millonario más importante de Chile, Andrónico Luksic, levantó una demanda contra un tuitero porque el tuitero tenía una cuenta en Twitter que se llama @losluksic y hacía una parodia contra él. Lo acusó diciendo de que era un robo de identidad. Después de una larga campaña logramos ganar ese caso, pero lo interesante de ese caso es que ese tuitero ya no tuitea más cuentas de parodia porque se enoja. Y de hecho en Chile hay una tendencia muy preocupante que las cuentas parodias, que básicamente se buscan reír del poder, matan un poco el chiste porque están poniendo esto es una cuenta parodia por miedo a que un poderoso le ponga una nueva demanda, ¿no? Hay también otro proyecto, por ejemplo, que busca imponer nuevas cargas a la creación de contenidos de Internet. Y esto es muy interesante lo que está pasando ahí. Resulta que quieren en Chile considerar a todas las web o todo lo que esté en Internet que tenga más de 4 publicaciones semanales, la quieren considerar un medio de comunicación digital. El problema de eso es que impone cargas imposibles y absurdas para los usuarios. Por ejemplo, ustedes, si están en Chile y tienen una cuenta Twitter y tienen 4 publicaciones semanales, ahora son, bingo, dueños de un medio de comunicación digital. Y tienen que hacer cosas tan absurdas como ir a hacer un depósito legal en la Biblioteca Nacional. No sé cómo se puede hacer un depósito legal, pero bueno. Y tienen que poner, entre otras cargas muy absurdas, quién es el representante legal de esa cuenta de Twitter en una parte que se vea muy bien en la página web, además de la dirección de ese representante legal. Esas cargas absurdas a Internet y a las páginas web en Chile lo único que buscan es
hacer más difícil la expresión de los ciudadanos y por lo tanto hacerte pensar 2 veces si quieres poner una página Facebook, si quieres poner una página web, porque vas a tener que responder a los poderosos. Siguiente slide, veamos el caso de Ecuador. Insisto, estoy tomando países al azar, pero creo que si lo hacemos país por país podemos encontrarnos con una sorpresa enorme. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la ley de comunicación de Ecuador castiga el anonimato. ¿Qué significa esto? Particularmente que no se pueden permitir, ningún medio puede permitir comentarios anónimos en sus páginas web. El anonimato es parte fundamental de la libertad de expresión. Si tú sientes miedo de alguien con un círculo de poder, probablemente vas a desistir de usar tu propia identidad y vas a tratar de usar o un nickname, ¿no? un seudónimo, o vas a tratar de ser anónimo. Hay que cuidar el anonimato. Si el anonimato implica ciertas acusaciones y tú te sientes incómodo con una acusación de alguien de una cuenta anónima, hay otras formas de tratar esos temas, pero no es una forma que proteja la libertad de expresión, prohibir el anonimato. Y una cosa muy interesante en Ecuador, el gobierno, y esto hay pruebas y está documentado, el gobierno actual utiliza la excusa del copyright para bajar contenidos críticos sin la intervención de un juez. Entonces, por ejemplo, y esto también hay casos acreditados también en Brasil, es muy interesante. Por ejemplo, si tienen si al gobierno ecuatoriano no le gusta, por ejemplo, un video que subiste arriba diciendo que, qué sé yo, no te gustaba el gobierno de Ecuador o cualquier cosa, buscan alguna excusa de copyright, por ejemplo, la música que usaste, las imágenes que pusiste, y hacen una demanda y dicen, bueno, le dicen a YouTube, por ejemplo, baje este contenido por copyright, porque, digamos, no tienen los permisos, y entonces bajan ese contenido sin ningún juez que allí determine si eso es adecuado al derecho o no. A la siguiente slide, rápidamente, en Venezuela también hay otros problemas. Por ejemplo, hay detención de tuiteros por opinar cosas que al gobierno no le gustan. Esto ocurrió recientemente porque había muerto una autoridad pública en Venezuela. Esto ocurrió hace un mes o algo así. Algunos tuiteros se rieron de esta muerte, no les gustaba la persona que murió, en fin, da lo mismo. Y el gobierno detuvo a muchos de esos tuiteros en la cárcel. Y hay antecedentes muy claros de que, por ejemplo, en Táchira, en febrero último, en una enorme protesta social, el gobierno desconectó esa región de internet o de algunos de los servicios donde se estaba donde se estaba transmitiendo, ¿no es cierto?, la protesta. Cuando digo esto, piénselo en nuestros propios países, ¿no?, cómo estas cosas se podrían ver. Y en México, la próxima slide, estoy muy corta de tiempo, bueno, ustedes saben mejor que nada qué pasa en México. En México pasan muchas cosas. Yo solamente elegí 2. Primero, pasan muchas cosas en Internet, además, ¿no? en el entorno legislativo. Primero, una cuestión terrible, que son las amenazas y desapariciones de tuiteros y de gente que ocupa las redes sociales. En Tamaulipas hubo un caso reciente de la desaparición de una persona que denunciaba el crimen organizado y la corrupción. Nos enteramos nosotros que hay a lo menos 27 o 28 personas solo en Tamaulipas que está desaparecida por esta misma situación, solo por usar Internet como un medio de expresión. Y también hay bajas de sitios web críticos, etc. La próxima slide, por favor, solo para hacer un punto, es muy importante. Además de estas amenazas del entorno legislativo, la libertad de expresión en toda Latinoamérica, es tener en cuenta que para nosotros conectarnos a Internet tenemos que usar el poder de los privados en el fondo. Internet hoy está absolutamente privatizado, si lo podríamos decir, ¿no? Para yo conectarme a Internet tengo que ser un ISP, un Telcel, un Telmex, etc. Pero no solamente para conectarme a Internet, sino reflexionemos sobre las plataformas que usamos para expresarnos en Internet. Google, Facebook, Twitter son empresas privadas. Por lo tanto, los privados tienen una responsabilidad enorme como intermediarios en la libertad de expresión de todo el mundo en general. La pregunta es, ¿con Internet tenemos mejores democracias o las democracias
han respondido a la ciudadanía con más represión y más vigilancia. De hecho, ni siquiera me he referido a los temas de vigilancia, que son de un enorme problema hoy. Entonces, la pregunta es, ¿la Internet ha producido mejores democracias? Yo creo, y acá soy muy poco optimista, yo creo que no. Pero si algo ha hecho Internet, y aquí la siguiente slide, y con esto termino, si algo ha hecho Internet, y que a mí me parece esperanzador, es que ha desnudado de cierta forma la crisis de nuestras democracias. La crisis se ve, ¿no?, en todo este entorno legislativo tratando de atacar la libertad de expresión, y por lo tanto eso demuestra que nuestras democracias están pasando por un pésimo momento. Es hora de reformarlas, y el caso de México, y pongo esa foto que es muy emocionante, permite justamente eso, indica eso. Es hora, ¿no es cierto?, de desnudar la crisis de nuestras democracias, y no solamente desnudarlas, sino transformarnos nosotros como activistas para poder cambiar el sistema, un sistema que hoy claramente está agotado. Muchas gracias. Bien, gracias, Paz, por supuesto. Y ahora le doy la palabra a Yosetti Márquez. Ella es periodista, escritora, editora y directora de programas de televisión, investigadora en comunicación y cultura, analista de de discursos, consultora en comunicación corporativa, conferenciante sobre temas en las áreas de comunicación pública, medios de comunicación y el habla, y es defensora de los medios del Sistema Público de Comunicación. Es directora también del proyecto de la Escuela Nacional de Comunicación Pública EBC Brasil, Compañía de Comunicaciones, un proyecto en acuerdo con la cooperación técnica con la UNESCO para la creación de la Escuela Nacional de Comunicación Pública. Yosetti, muchas gracias. Adelante, por favor. Y debo decir que mi español, lengua que yo admiro mucho, no pasa mucho de esto que hablé ahora. Y se puede hablar en portugués, yo creo que, pero posso não ser também entendida, pero com certeza estarei falando com o máximo de la sinceridade que me trouxe até acá, que é compartilhar com vocês tudo que da experiência que temos tido em Brasil e na comunicação pública, principalmente, porque temos de comum a todos nós outros que estamos acá o desejo de ter uma nova forma de comunicação que nos dê não apenas direitos, mas que nos garanta o futuro com mais justiça, com mais equilíbrio, com mais equidade e, quem sabe, felicidade. Se me permitem falar em português, se ficar muito complicado a tradução simultânea, eu faço o portunhol que a todos nós contempla. Primeiramente, gostaria de dizer de onde falo, até mesmo para que todos possam, nas intervenções, cobrar de mim aquilo que posso trazer de contribuição para esse momento de convergência dos nossos desejos e das nossas ideias. Eu falo como ouvidora da Empresa Brasil de Comunicação. A Empresa Brasil de Comunicação, ela tem sob sua gestão a TV Brasil Internacional, 8 emissoras públicas de rádio, uma radioagência e uma agência de notícias. Temos apenas 7 anos. Então, isso é dizer que estamos na primeira infância do que se pode dizer comunicação pública stricto sensu. Nós temos experiências várias, as TVs educativas sempre foram públicas, temos experiências exitosas, como a TV Cultura de São Paulo, pela qual nos lembrou ayer, Jorge Cunha, pela qual morreu Vladimir Herzog, que aproveito para citar homenageando, na tentativa de sermos públicos como hoje pretendemos, como hoje nos reunimos em liberdade para tentar ser. A ouvidoria é a porta de entrada da cidadania, é o que pretendemos como cidadania ativa, porque pela ouvidoria o público poderá dizer o que quer, o que pensa e o que acha do que estamos fazendo nos nossos discursos públicos através dos diversos veículos. Este é um lugar importante e é o que principalmente me traz aqui. Outro momento importante que también nos trae aquí es un proyecto en la EBC conjunto con la UNESCO
para la creación de lo que comenzó como una escuela nacional, una idea de una escuela nacional de comunicación pública. Desarrollamos una idea, pensamos acerca de esta idea y concluimos que no tenemos una escuela y que enseñar exactamente. Tenemos mucho que aprender. Y hemos visto aquí, debido a todos los pensamientos que escuchamos, que todos estamos en la búsqueda de entender y construir una forma de hacerlo que consideremos un derecho de la ciudadanía, un derecho fundamental de comunicación, en donde tenemos o emanan todos los demás derechos. Entonces, este proyecto, que era de la creación de una Escuela Nacional de Comunicación Pública, se transformó en un proyecto de construcción de un centro de investigación, de desarrollo y de innovación en la comunicación pública. ¿Qué quiere decir esto? Congregar todos que pensamos, juntar a todas las personas que pensamos y que estudiamos y que construimos teorías y todos los que hacemos diversos vehículos públicos y privados, lo que aprendemos a lo largo en Brasil. Por lo menos hace 50 años de televisión y mucho más si pensamos en términos de los demás vehículos privados. Teníamos que reunirnos todos en este centro para pensar acerca de cómo darle cuerpo y construir de manera efectiva lo que, por ejemplo, lo que nos dijo nuestro compañero Jorge Duarte, que apuntó como necesario y que sería efectivamente una comunicación pública. ¿Cómo haremos frente a la tentativa del sentimiento de libertad, como dijeron anteriormente? Y todas nuestras preocupaciones, cuando vemos que en el discurso hegemónico de la vida privada estamos cada vez perdiendo nuestros derechos de ciudadanía. Y esto no se da porque todos sean malos. La verdad es que todos somos parte de una sociedad que se construyó, en principio, sobre la necesidad de lucro y de comercio. Son comerciales privadas y hacen lo que les compete. No podemos pensar en una sociedad que eventualmente hable mal de los aparatos tecnológicos. Como hoy y en otras pláticas oímos que los niños y niñas quieren los gadgets, quieren cosas. Y como dice también Jorge, la evolución tecnológica es una fatalidad. La verdad, la evolución tecnológica comercial es fatal porque comenzamos así, comenzamos nuestras vidas y la comprensión de lo que son los discursos y de lo que los medios de comunicación quiere decir por medio de los vehículos mediáticos y aprendemos por las leyes y por la escuela de la comunicación privada. Entonces, estamos en otro momento. Que debemos entender el paso de las dictaduras a la democracia. En Brasil, esto empezó oficialmente en 1988 con la Constitución Ciudadana. Solamente ahora, a 7 años, conseguimos hacer valer uno o dos artículos de la Constitución que es que tenemos que tener un medio público de comunicación. De esta forma quiero hablar de la otra posición que tengo. Recientemente fui electa presidenta del Consejo de la Asociación Brasileña de Prensa, que se llama ABI, una institución que tiene 107 años y que participó fuertemente en la lucha en contra de la dictadura en mi país. Hoy no podemos decir que toda lucha es completa, porque la evolución de lo que teníamos
como un medio que vivimos, con la comunicación que teníamos, evolucionó mucho más rápido de lo que fue nuestra capacidad de hacer frente y construir una contrahegemonía o un contradiscurso de lo que tenemos hoy. En Brasil, hablo de 3 lugares. La empresa de comunicación de Brasil, un proyecto de creación de un centro de comunicación que nos reúne a todos, y la Asociación Brasileña de Prensa como la institución que lucha por la libertad de prensa y contra las opresiones. Entonces, la historia en Brasil, teníamos como comunicación pública solamente 7 años. Hemos pasado por todos los ataques que podemos pensar. El principal es que se está gastando dinero público con una televisión que no tiene audiencia. Y la audiencia fue clasificada aquí. La audiencia, a mí me gustaría decir que se dijo que está categorizada en diferentes maneras para hacer frente y dar razón a las discusiones que dicen que la comunicación pública no es necesaria. La audiencia, como trazo, es la forma de decir que la comunicación pública en Brasil no es necesaria. Y tengo que decir lo siguiente. Los profesionales en la prensa, cuando decimos que la comunicación privada hace una mala formación de la ciudadanía porque no forma ciudadanos, sino solamente consumidores, debemos decir que los profesionales que ejecutan la prensa privada, la comunicación privada en sentido amplio de todos los vehículos y todos los medios, no son los que hacen esto, sino que piensan que lo están haciendo por el bien de la sociedad y no pueden distinguir más lo que hacen como un discurso que plantea y que hace florecer lo antiguo, lo que era opresor, un discurso que ya no es nuestro. Y perdón, mi portuñol me atrapó en la plática, en el discurso. Perdón. En esta forma quiero decir que nosotros, los periodistas con diversos vehículos, creo en lo que veo en Brasil. Todos tenemos la intención de hacer algo por la ciudadanía y por los derechos. Pero cuando estamos delante de nuestros vehículos, hacemos lo mismo que aprendimos hace 50 años con la parte principal. O sea, y tenemos que decir que en Brasil tenemos una televisión, un grupo que es hegemónico, que tiene muchos vehículos y que es innegable su calidad técnica. Y todos aprendemos de él. Lo mismo que hace 50 años. Entonces, la preocupación que tenemos y la idea de un centro de investigación en América Latina, es más, están invitados para entender que lo que sabemos a partir de la historia que tenemos es hacer lo mismo. ¿Cómo hacer todo lo que se quiere por los derechos y con qué discurso y con qué modelos de televisión, con qué modelos de discursos periodísticos y cómo tenemos que ver a la sociedad de una u otra forma para poder narrar las historias que nos permitan entender de una forma diferente. Quiero hablar de casos rápidamente para saber cómo tenemos que decir un discurso único y que tiene como propósito mantener los derechos de la prevalencia en el mercado mediático. La reducción de la mayoría de edad en un país que tiene lazos y cadenas, en su mayoría de negros. La sociedad considera que es posible que la persona tiene que entender y que se tiene que poner a un niño en la cadena
se tiene que entender las cuestiones policiales y sociales. Y en nuestras televisiones tenemos una prevalencia de programas de policías. De elogio a la fuerza policial. La sociedad vio con cierto entusiasmo un linchamiento público de una persona negra, un joven negro, de parte de las personas de clase media en un sitio público. Las manifestaciones en julio, que ustedes debieron haber visto en la televisión, fueron criminalizadas de tal forma que caracterizó y categorizó a los manifestantes, black blocs, negros, etc. La categoría de manifestantes y otros eran los que legítimamente estaban manifestando, como se hubiera visto, como si la televisión en Brasil tratase de ver qué pasa en otros países. Son manifestaciones donde tenemos dos posiciones confrontadas. Aquí tenemos esto en Brasil. Y la sociedad se adhiere a esto. Salimos de las elecciones en este momento y a pesar de todo, un grupo que hacía casi lo mismo que hacen las telenovelas, los noticieros y los programas, casi todos escaminándose a la misma parte sin decir nada, sin ver a los candidatos. Igual, el resultado fue que los medios grandes no esperaban. Hoy, los medios grandes todavía intenta descalificar los resultados legítimos de las elecciones. Y tenemos lo siguiente, en el noticiario permanentemente lo que se ve es el único discurso. Nunca en Brasil se tuvo tanta corrupción como ahora. Tengo que decir a los señores, como periodista que soy, como investigadora de periodismo que soy, es que teniendo una institución que siempre luchó por la legitimidad de los procesos, tengo que decir que siempre fue de esta forma. Ahora, si pudiéramos ver cómo la empresa de comunicaciones de Brasil, también soy responsable con la ley del acceso de información, creada en el 2007 o 2011, perdón, si no me falla la memoria, y que se colocó dentro de EBC como en todas las empresas públicas y que dice que todos los ciudadanos pueden pedir cualquier estado de información. Al contrario, cuando fue editora y reportera de otras emisoras, cuando se podía pedir materiales que hoy se dicen que son de investigación, porque simplemente no se podrían publicar. En mi escuela tengo una materia que nunca se publicó. Nunca se publicó y no voy a hablar de ella ahora, pero así continúa por mucho tiempo también. Entonces, veo como resultado en la sociedad lo que tenemos ahora como un discurso único. En diversos vehículos que son todos de la misma empresa. El siguiente resultado es que siempre que nos preguntamos algo, yo pienso que los taxistas son una forma interesante de hacer una investigación y de conocer cómo se comporta la sociedad, porque saben mucho. Siempre pregunto, invariablemente, siempre están oyendo el radio, que hablan de las noticias todo el tiempo. Y pregunto, ¿qué piensa? ¿Qué piensa del asunto? 5 veces oí que dijeron, era mejor en la época de la dictadura. Y esto me preocupa mucho, porque cuando la sociedad encuentra que es mejor no saber que saber lo que le interesa, la ciudadanía activa terminó y la democracia corre riesgo. Entonces, la construcción de este centro, tenemos un sueño aquí. Tenemos que pensar juntos, todos los que hacemos periodismo y hacemos producción de la televisión, de la radiodifusión en todas las plataformas, tenemos que encontrar formas no de brillar como un mercado, sino de hacer diferente y tener que nos podamos oír y que nos podamos ver. Y para cerrar en una frase,
Es muy triste de hablar y no tener quien nos oiga, pero es mucho más triste tener quien nos oiga y no tener que decir. Entonces, si podemos pasar todos estos proyectos de democratización de los medios y volvernos a dividir para tener más igualdad, todavía tenemos que superar lo que tenemos hoy. Tenemos un discurso que se aprendió en una historia que no nos toma en cuenta y que de cierta forma tenemos que llegar a una conclusión que todavía no sabemos cómo revertir, y que es la invitación de que tenemos que construir una comunicación pública que tenga un valor y que sea valorizada por la sociedad. Y yo invito a que todos nosotros tengamos que hacer esto y que tengamos que pensar juntos. Muchas gracias. Con eso terminamos nuestra mesa número 8. Yo les agradezco muchísimo a mis compañeros, a mis colegas aquí en la mesa, esta mesa que se tituló Ciudadanía Activa, los medios de comunicación, la democracia y el pensamiento crítico. Les agradezco, por supuesto, a ustedes sus intervenciones, su tiempo, su interés.